En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 7 de marzo del 2021. Hemos llegado al tercer domingo de Cuaresma. Mis queridos hermanos, el Evangelio de este domingo dice: se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas sentados en su banco. Entonces hizo un azote de cuerdas, los echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, tiró por el suelo el dinero de los cambistas, y derribó sus bancos. Y a los que vendían palomas dijo: quitad de aquí todo eso, y no hagáis de la casa de mi Padre un lugar de mercado. Sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron: ¿qué señal das para obrar así? Respondió Jesús y dijo: destruid este templo, y en 3 días lo haré resurgir. Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando después resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estaba en Jerusalén por la Pascua durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien diera testimonio de otro, pues él sabía lo que hay en cada hombre. Bien, mis queridos hermanos, este episodio ocurrió al comienzo de la vida pública del Señor, después de ser bautizado por Juan en el Jordán y haber estado 40 días en oración y ayuno en el desierto. Fue durante la primera Pascua de su vida pública, cuando Jesús tenía 30 años, nos dice San Lucas. Debemos notar que los judíos le dicen: 46 años se han empleado en edificar este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús tenía 30 años, más los 16 que tenía la Santísima Virgen cuando lo dio a luz, son 46 años. Este es otro indicio segurísimo de que Jesús y María son inseparables. El templo es el cuerpo de Jesús, pero él solo no, siempre con su madre. Mientras 46 años atrás los hombres habían emprendido la edificación de aquel templo de Jerusalén, era el tercero, simultáneamente, al mismo tiempo, Dios emprendió la edificación de su templo viviente, el cuerpo de Cristo, haciendo venir al mundo la Inmaculada que habría sido su madre. Y la redención ha sido hecha no por Jesús solo, sino con él María, que no es otra redentora, sino que junto con el Redentor ella es la corredentora, así como el responsable del primer pecado no fue el solo Adán, sino con él la mujer Eva. Jesús entró en el templo, ¿y qué vio? Un mercado lleno de tráficos y de vendedores, un culto y una organización que ya no estaba al servicio de Dios, sino que el templo era usado para servicio de los hombres. Aquellos mercaderes del templo vendían bueyes, ovejas, palomas, etc., que servían para los sacrificios, para el culto, sí, pero sobre todo era un gran negocio por cuenta de los sumos sacerdotes, de los doctores de la ley, de los dueños del templo. El celo del Señor por la verdad y por el honor debido a Dios encendió su cólera y echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, tiró por el suelo el dinero de los cambistas y derribó sus bancos. Probemos a imaginarlo.
Él, un hombre solo frente a todos, que expulsó de allí a todos, que les tiró por tierra los bancos, etc. ¡Qué cólera! ¡Qué furor! Pero ¿qué maneras son esas? Cuando llega el momento de la justicia, Dios no bromea. Jesús, manso y humilde de corazón, no bromea cuando llega el momento. Jesús hablaba del templo de su cuerpo personal físico, que al tercer día resucitó, pero en el cual está indicado también su cuerpo místico, su esposa, la Iglesia. ¿Y cómo la vemos reducida hoy? Como no se ha visto en una situación semejante en su historia, es en gran parte irreconocible, aun siendo su cuerpo místico. La vemos que se ha vuelto algo en que Dios no se reconoce y cuesta reconocerlo, algo donde Dios ya no es más que una idea, todo es para el hombre, servirnos de las cosas santas. ¿Y qué maneras son esas? Este pueblo, dice el Señor, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros, los sacerdotes y los pastores de la Iglesia en general, deberíamos ser los representantes de Cristo. A menudo nos hacemos los representantes de nosotros mismos o del mundo. Cuando no enseñamos la verdad, las palabras del Señor, el Evangelio, cuando ponemos nuestras ideas y nuestros fines en lugar de los del Señor, por encima de Él, cuando nuestro hablar o nuestro modo de comportarnos no es el suyo, estamos haciendo como aquellos de entonces, y llegará el momento, y es seguro, que el Señor tomará en mano el látigo, que se puede llamar de tantas maneras como demuestra la historia, hasta la más reciente, y dirá: adelante, ladrones, fuera de mi casa, no os reconozco. Y estemos atentos todos, porque Jesús ha dicho que quien con él no recoge, dispersa, que quien con él no construye, destruye, porque las cosas, todas las cosas, o las hacemos para él, o las hacemos para nosotros mismos. Y si Dios te ha dado un don, o cuántos dones de su amor, y tú te apropias de él por tu interés personal o para tu gloria, llegará el momento en que te lo quitará por tu bien. Si lo reconoces y te humillas y vuelves a él con corazón sincero, bien. De lo contrario, si pretendes tenerlo todavía para hacer lo que tú quieres, es fácil que venga entonces el padre de la mentira y te dé algo parecido, sí, pero falso, para enredarte cada vez más y engañar a los demás. Así es como podemos ser cada uno de nosotros los profanadores del templo. El templo es sacrosanto, la Iglesia es sacrosanta, es del Señor, y nadie se puede apropiar de ella. Todos nosotros estamos en la Iglesia para dar respuesta de amor y de fidelidad a Dios, para que en nosotros Él pueda formar su reino. Pero notemos también que el templo representa a la vez el cuerpo físico del Señor, su cuerpo místico que es la Iglesia, y el templo vivo, que somos cada uno de nosotros, nuestro mismo cuerpo. Debemos ser morada de Dios. Nuestra vida debe ser un culto verdadero y viviente a Dios, una respuesta continua de amor a Él. Esa es la finalidad, el por qué hacemos las cosas, el por quién las hacemos. ¿Y en qué dirección van? ¿Para dar culto a Dios, para corresponder a su amor? ¿O por el contrario acaban en nosotros mismos? Porque en este caso estamos haciendo como aquellos que se sentían los amos del templo y nos servimos de Dios y de sus dones para nosotros mismos y para nuestros intereses. En fin, hoy el Señor se presenta en ese templo que somos nosotros, como lo es su Iglesia, y abriendo de pronto la puerta dice con voz potente: ¿pero qué está pasando aquí?
y con una mirada nota cada cosa que no le pertenece y dice: fuera, quitad enseguida todo esto, o lo quito yo con el látigo. Porque el tiempo para la conversión y para el regreso a Él es limitado. Pero luego llega el tiempo de la justicia, el reino de Dios y su justicia. La Cuaresma es tiempo de preparación, pero después llega la Semana Santa en todo sentido. Que el Señor nos conceda la gracia de darle el verdadero culto, el honor y el amor que le debemos como hijos, ante todo en nuestro corazón, quitando todo lo que no le pertenece a Él, todo ese tráfico de cosas, de preocupaciones, de proyectos, de apegos, de gustos que no van hacia Él. Que Él sea en nosotros el verdadero y único dueño del templo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.